En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Muy buenas, matemañicos, y bienvenidos un día más al margen de Fermat. ¿Cómo estamos, Sixto? Muy buenas, Diego. Pues estamos aquí. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy contentísimo. Otro programa más. Pues te vas a poner aún más contento. Porque tú normalmente eres el que nos viene así con historietas del abuelo, ¿no? Pero hoy voy a ser yo el que te va a contar una historia. Mía, qué cambio de roles, de papeles. Hemos hablado, yo creo, ya en varias ocasiones en este programa del ajedrez. Sí. ¿Vale? Pero hoy vamos a hablar del ajedrez de otra manera. Hoy te voy a contar una leyenda de cómo se originó el ajedrez. Y es que el ajedrez es un juego de origen indio. Sí. Y la leyenda cuenta que había un rey en la India que estaba muy aburrido y que entonces decidió buscar a alguien que le crease un juego para entretenerse. Es decir, mandó que se podía crear un juego para el rey y quien lo crease, pues evidentemente obtendría una gran recompensa. Y entonces hubo un joven sabio, se llamaba Sesa, que fue quien ideó el juego del ajedrez, que es un juego estratégico, todos lo sabemos, que de alguna manera representa como una batalla en el tablero. Sí. Al rey, claro, esto le maravilló. Hombre, y dijo, ya tengo mi juego, ya tengo mi ganador, y ahora solo falta la recompensa. Pero es que estaba tan contento que le dijo al joven Sesa: te doy la recompensa que tú quieras, elige lo que tú quieras. Uy, cuidado, que claro, así empieza todo de pan hay abajo. que tener cuidado con lo que deseamos, ¿no? Y es que el joven Sesa, que como te digo era bastante sabio, pues le dijo al rey: yo lo único que quiero es trigo. Bueno. Fíjate, te he presentado un juego de ajedrez con un tablero de 64 casillas, ¿vale? Pues quiero que en la primera casilla me coloques un grano de trigo. Vale. En la segunda, 2. Vale. En la tercera, 4. En la cuarta, 8, 16. Creo que ya vamos viendo por dónde va, ¿no? El doble en cada casilla. Así hasta la número 64. Bueno. Y el rey, vamos, es que se estaba riendo en su cara como diciendo: ¿pero solo trigos? ¿En serio? ¿Esto es lo que quieres? Pues yo te lo doy. Sí, después de montar el ajedrez, ¿no? Dices, vaya, macho, pues Trigo. se te acabó la inteligencia. Bueno, pues fíjate si era listo. Y aquí te quiero leer literalmente la historia, la frase que cuenta la leyenda, porque me gusta mucho. Y es que dice que sembrados todos los campos de la India, no daría en 2000 siglos la cantidad de trigo que según su promesa corresponde en derecho a Sesa. ¡Qué barbaridad! 2000 siglos. De todos los campos de la India. De todos los campos de la India, ¿eh? Y es que, de alguna manera, se nos está yendo esto de las manos. Estábamos pensando en 1, 2, 4, 8. ¿En qué momento hemos llegado a tal cantidad de trigo? De alguna manera no somos capaces de imaginar ese número tan grande, ¿no? Efectivamente, digo, y es que, a ver, de manera natural, el ser humano está preparado para trabajar pues con los números que le ha ido dando la evolución, ¿no? Pues ganado, cosas así. Pero son números pequeños. Llega un momento en el que la complejidad es tan grande que todo se vuelve como mucho. Sí, no llegamos a alcanzarlo. Efectivamente, es como algo demasiado difícil de comprender en detalle. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. De estas cosas que ocurren cuando los números empiezan a crecer mucho, cuando nos acercamos al infinito. Bienvenidos al margen de Fermat. $18.446.744 $73.709.551.615 son los granos de trigo que le tocarían a Sesa si el rey cumpliese esa promesa de la recompensa. Joder, macho, se queda a gusto, ¿eh? Es que es un número grande. Y es que yo creo que antes de hablar del infinito, como tú comentabas, es interesante pensar en cantidades que, aun siendo finitas, son muy grandes, como ocurre en esta leyenda del ajedrez. Lo que está ocurriendo en la leyenda del ajedrez es lo que en matemáticas conocemos como crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cada casilla lo que estamos haciendo es, en este caso, duplicar, multiplicar por 2, por una cierta cosa, ¿vale? La cantidad que había anteriormente. Vamos a verlo más detalladamente. Vale. En la primera casilla hay 1, en la segunda hay 2, en la tercera, ¿qué hay?
4, Cuatro. que es 2 al cuadrado. Efectivamente. En la siguiente hay 8, que Dos- es dos 2 al al cubo. cubo. La siguiente habrá 16, que Dos será a la 2 a la cuarta. Vale. Y así hasta llegar a la casilla número 64, donde habrá 2 a la 63. Ah, bueno, sí, Claro, pero porque, sí, claro, perdón, porque que es uno menos, es verdad, efectivamente, siempre, 2 a la perdón. 63 granos de trigo. Solo ese 2 a la 63 es que ya casi no te puedes imaginar lo grande que es. Yo, de hecho, a mí ya me pilla completamente... ¿Y por qué este crecimiento exponencial es tan grande? ¿Vale? Vamos a compararlo de alguna manera con otros tipos de crecimiento con los que estamos acostumbrados a trabajar. Lo que estamos observando aquí es que en cada casilla de ajedrez lo nuevo que tenemos es 2 elevado a algo. Esto es muy diferente de lo que podría ser si en lugar de tener 2 elevado a algo, tuviéramos algo elevado a 2. Eso es lo que llamamos una potencia. O como multiplicar algo por sí mismo, Eso ¿no? es, un crecimiento no exponencial, sino potencial. Vale. Que parece que no puede haber tanta diferencia, pero es que la hay. Y es que fíjate, si en lugar de elevar al de coger 2 y elevarlo al número de la casilla, lo que hacemos es elevar el número de la casilla a 2, fíjate cómo cambia la cosa. La primera casilla hay 1, igual. 1 al cuadrado es 1. Vale. En la segunda, ¿vale? Habrá 2 al cuadrado, Que es cuatro. La siguiente, ¿vale? Habrá 3 al al cuadrado, cuadrado, que es 9. Aquí, cuidado, digo, porque esto es más que 8. Sí, es que 9 ya es más que 8 que había en la de 2 a la 3, con lo cual parece que no haya tanta diferencia. Vale, seguimos. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 4 al cuadrado, 16. 16, que es lo mismo que 2 a la cuarta. 2 a la Aquí cuarta. ya se han igualado Estamos los dos igual. crecimientos, ¿no? Vale. Siguiente. 2 a la 5, 2 a la 5, esto, uy, digo, 32. 32. 16 por 2. mientras que 5 al cuadrado es 25. 25. Ya Aquí- se está aquí escapando. Ya se está escapando el otro, Vale, sí. pues ahora te pongo un ejemplo. Vete al 10. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100. ¿Cuánto es 2 a la 10? ¿Lo sabes? 1024. 1024. Es que ya se nos ha ido del todo. Un orden de magnitud. El crecimiento exponencial está, pues eso, creciendo de manera muchísimo más grande, muchísimo más alta de lo que crece, pues por ejemplo, una potencia. Y si realizásemos la suma, digamos, de todas las casquillas del tablero de ajedrez con los granos de trigo para el crecimiento potencial, lo que nos sale es que me da esta tristeza decirlo, 89.440. Que es que comparado con 18 trillones y todo Sí, lo que sí. te he leído antes, es que no suena a nada. Lo importante, ¿no? Que es aquí poner las cifras donde Donde tocan, ¿eh? tocan. Por eso, lo llamamos crecimiento exponencial, pues eso, porque digamos el cambio lo hacemos en el exponente y no en la base de la potencia con la que estamos trabajando. Igual como esto estamos hablando que es difícil de comensurar, ¿no? De decir, "Jo, esto es muy grande, no sé qué". Para que tengan un poquito de contexto nuestros oyentes, que sepan que estos números que estábamos diciendo al principio, el 2, el 4, el 8, el 16, 32, 64, 128, 256, nos tendría que sonar a algunos, o por lo menos a los aficionados a los ordenadores, porque son los tamaños que tienen pues los pendrives, las memorias de todo esto. Se miden en potencias de 2 al final, que tiene algo que ver, no nos vamos a meter en detalles, con esos bits, con que las cosas pueden ser 0 o 1. O sea, va un poquito por ahí y yo creo que esa es la mejor manera de alguna forma de entender estos números, un poquito ver el símil, ¿no? con otros objetos. Efectivamente, ver que esos números los estamos utilizando en algún punto y que no son simples conclusiones de una leyenda sobre el ajedrez. Efectivamente. Y es que de hecho el crecimiento exponencial está presente en muchos procesos de la vida cotidiana, como pueden ser, por ejemplo, la propagación de enfermedades. Piensa en un virus, ¿vale? En el que cuando una persona se contagia, de media más o menos va a contagiar a otras 5 personas. Bueno, sí, esto yo no pienso en un virus, yo pienso Pienso en el virus, COVID, ¿no? En el COVID. Pues eso, imagínate, ¿vale? Que en la primera fase del coronavirus lo que tenemos es una persona que se contagia. Hay una. Claro, si esa persona contagia 5, ya tenemos otras 5 más. 5. Vale, ahora si esas 5 contagian a otras 5 cada una, lo que Pues tenemos es 5 por 5 5 al cuadrado, al cuadrado. 25. Pero es que si ya damos otro paso más y cada una de esas 25 contagia a otras 5, saltamos a 5 al cubo, que es 125. Es que en 3 pasos de la enfermedad hemos llegado ya a 125 personas contagiadas. Como nos hagamos un tablero de ajedrez, se nos cae todo el mundo. Pues esa es la idea. Aquí tenemos un crecimiento exponencial que ya no es de 2, no es de base 2 como ocurría en el ajedrez, sino que es de base 5, pues porque esa media de contagios es 5. Y precisamente esto evidencia que es muy importante que ante este tipo de enfermedades lo que hagamos sea pues tomar medidas como pues ponernos mascarillas, aislarnos, de manera que esa base, ese factor de crecimiento exponencial se reduzca lo máximo que en posible. vez de ir contagiando de 5 en 5, Cinco por lo menos sea de 2 en 2. Eso es, ir reduciendo poco a poco. Claro, y todo esto que estás diciendo, pues que es útil, hombre, vamos, yo creo que nadie que haya estado en esta pandemia dirá que no es útil. Realmente, ¿cómo podemos hacer para poder trabajar con estos números? Porque visto está que como tengamos que hacer las cuentas a mano, esto es que es imposible. Pues efectivamente hay que buscar maneras
buscar soluciones matemáticas, de trabajar con estos números tan grandes. Y bueno, querido Sixto, queridos oyentes, aquí es donde entran en juego los no tan queridos logaritmos. Los odiados. Los odiados. Esos son los logaritmos. ¿Tú te acuerdas de lo que es un logaritmo, Sixto? ¿Cómo olvidarlos? Sí, ¿no? Sí, a ver, yo considero esto todo un honor, la verdad. Es decir, yo para lo mal que lo pasé con los logaritmos, ahora poder estar en una radio explicando lo que a los son, demás. Sí. me parece una maravilla. A ver, el logaritmo, es decir, explicarlo un poco formalmente es más difícil, pero en esencia el concepto que queremos que nos lleven nuestros oyentes es simplemente que es un número que nos permite calcular un exponente que nos interesa. Por ejemplo, yo quiero saber al cabo de cuántos contagios de 5 personas en 5 personas voy a conseguir 178.295 contagiados. Pues entonces eso va a ser el logaritmo en base 5, porque voy de 5 contagiando 5, o sea, la base es 5, de este numerajo que ya se me ha olvidado. Efectivamente. Entonces, nos dice a qué número tenemos que elevar el 5 para obtener ese número que nosotros queramos. O dicho más en latín, el número de pasos el número de, digamos, contagios que necesitamos para alcanzar ese número. La manera, yo creo, más sencilla y que se nos puede quedar a todos en la cabeza es con el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10, lo que nos mide más o menos, no hay que pensar mucho, es cuántas cifras tiene un número. Es decir, pues el número que has dicho tú al principio de trillones y no sé qué, pues que se nos diga, pues tiene tantas cifras. Vale. Eso es lo que nos va a decir el logaritmo en base 10. Sí. Que más o menos nos interesa porque nos da una idea bastante más interesante. Claro, de alguna manera lo vemos, ¿no? Si el logaritmo si lo hacéis en la calculadora, el logaritmo de 100 es 2. Eso lo que significa pues es que los números cientos pues tienen... Claro, tiene dos ceros. Dos ceros, claro, pues entonces es lo que te está diciendo. Por lo tanto, el 1000 será el logaritmo 3 porque tendrá 3 ceros. Claro. 10.000. Y precisamente lo que estamos haciendo con los logaritmos es convertir una escala de números enormes, 100, 1000, 10.000, 100.000, en una escala de números pequeños, 2, 3, 4, 5. Estamos tomando sus logaritmos para trabajar de una manera mucho más sencilla. Es decir, quizás no nos interesa tanto si hay 100.000 o 100.001 contagiados, sino saber que estamos en el paso 5 de contagios, porque son 10 a la 5. Efectivamente, es como que de alguna manera el detalle, pues bueno, chico, déjalo estar. Estamos reduciendo la escala, eso es lo que queremos que se quede. Efectivamente, pero bueno, siempre a veces yo creo que esto de la exponencial es una palabra como que nos suena, y muchas veces yo creo que queda en la cultura popular que exponencial es lo máximo. Ya está, pues cuidado con eso. Pues más que exponencial no habrá, y yo creo que esto no es así, ¿no, Diego? Hay bastantes cosas más grandes que la exponencial y hoy os vamos a explicar una de ellas que ya puede que muchos de vosotros no conozcáis. Sí, este es el factorial, ¿vale? Es un número así, además se escribe de una manera muy chula porque es con una exclamación. Sí, que parece que estás gritando el número, ¿no? ¡40! y la cuestión de este número es que lo que mide es la manera de ordenar pues, un conjunto de cosas distintas. Me quedo muy a gusto diciendo esto y mucha gente dirá, pues qué bien, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo concreto y muy de la tierra. El guiñote. El guiñote se juega en una baraja de 40 cartas, porque 40 se quitan algunas y demás. Entonces, ¿cuántas maneras hay de barajarlas? Es decir, ¿en cuántos órdenes podemos sacar las cartas del guiñote? Vale. Y esto, al principio dices, uy, Dios mío, pues esto habrá muchas, pero ¿cuántas? No sé qué. Vamos a pensar ordenadamente. ¿De cuántas posibilidades hay para la primera carta que yo puedo sacar? Has dicho que la baraja tiene 40, pues 40 posibilidades. Pues 40 posibilidades, ¿no? Vale. Para la segunda carta, ¿cuántas habrá? Claro, ya hemos sacado una, pues quedan 39. 39. La tercera carta, pues hemos sacado dos, quedan 38. 38. Y así hasta que nos quede una carta que entonces habrá una posibilidad, ya sabremos cuál es. Efectivamente, entonces estamos multiplicando, fíjate, 40 posibilidades para la primera carta. 39 para la segunda, 38 tal, así sucesivamente hasta el 1. Pues estamos multiplicando todos juntos los 40 primeros números. Efectivamente, esto es una barbaridad. O sea, el número lo tenemos aquí, yo es que no me atrevo ni a empezar, o sea, no sé ni cómo se llama, la verdad, pero bueno, que sepáis que es un número que tiene, utilizando el logaritmo en base 10, que es muy útil para estos casos, que sepáis que es un número que tiene 47 cifras. Ocupa más o menos de un folio de A4, los que nos estéis viendo por pantalla, bueno, me lo está ocupando el ancho del papel. Madre mía. Es un numerón. Sí. Y es que claro, ahora estoy pensando en que si ya crecía la exponencial de manera inimaginable... Sí. ¿Qué pasaría si aplicamos lo del factorial al tablero de ajedrez? Pues que vamos, imagínate que te pones a sumar
En la primera casilla, 1 factorial. En la segunda, 2 factorial. En la tercera, 3 factorial. Así hasta llegar a 64 factorial. Súmalos todos. A ti te ocupará el largo del papel. A mí es que se me sale del papel. O sea, no sé ni cómo empezar. ¿Sabes cuántas cifras tiene? 89. Pero qué barbaridad. O sea, el de la exponencial, esos trillones que os he leído al principio, tenía 20 cifras. El de la potencial tiene 5. Este tiene 89. Para que seamos conscientes de la magnitud del crecimiento al que nos estamos enfrentando con los factoriales. Qué barbaridad. Pues sí que fue tonto Sesa, ¿no? Que dijo exponencial y no factorial. Igual no lo conocía todavía. Claro, es que ahí estaba la cosa. Y yo creo que, bueno, ahora que nos estamos yendo ya, número 89 de cifras, ahora venga sin criterio. Yo creo que es ahora cuando más nos damos cuenta de que el número en sí, en este tipo de casos, ¿no? Que más nos da uno para arriba, uno para abajo. Ya no buscamos saber cuál es el número exacto porque es que no lo podemos asociar con nada. Lo que nos interesa es el número de cifras, un poco el orden, cómo de grande es este número. Y para eso necesitamos el logaritmo y también luego a veces pues números de referencia, que es también un poco por saber pues el número de partículas que tiene un universo, cosas así. Sí, claro. Y entre ellos hay un ejemplo que a mí me gusta comentar porque hay una historia que a mí me contaron y que resulta que es incorrecta, y es el nombre de Google. Tenías que traer una historia. No te bastaba con la mía. Es que si la traes tú, pues cómo no la voy a traer yo. Y a mí me contaron que Google, el nombre es por que las gafas, digamos, de bucear, en inglés se llaman Googles. Sí. Y entonces es como unas gafas para navegar por la web, no sé qué. A mí me contaron esa historia y yo me la creí. Inocente de mí, yo era un chaval, pues dije, pues oye, pues es verdad, qué originales. Y resulta que esto no es así. Esto, el verdadero origen es que hay un número que se llama el Google. En plan, digamos, que es lo mismo, pero cambiado. Que es 10 elevado a 100, o un poco en cristiano, es un 1 seguido de 100 ceros. O sea, ya hay que poner el papel en horizontal. No nos cabe en el papel. Es una barbaridad. Y eso es un tipo de números que, bueno, realmente aplicación tiene poca, pero es como una referencia de lo grande que es, ¿no? O sea, ya no es millón ni trillón ni... Es Google. O sea, es una barbaridad. 1 seguido de 100 ceros, dices. Efectivamente. Y de hecho, la empresa Google cogió el nombre un poco porque iban a tener tantos resultados como números había, ¿no? Sí, veo la metáfora. Va por ahí. Ahí va la cosa, ¿no? Es una cosa curiosilla. Vale, bueno, pues yo creo que con todo esto que estamos contando estamos logrando ese objetivo de ver que los números crecen y crecen sin talento. O sea, los números no dejan de crecer, esa es la máxima, ¿no? Al fin y al cabo. Pero con esto no estamos llegando todavía al infinito, solamente nos estamos acercando. El infinito es un concepto que trasciende a todos los números. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Pues en efecto, como dices, el infinito trasciende a los números y es justo esto lo que hace que sea como difícil trabajar con él, porque es que es un objeto que no se comporta como un número, funciona de alguna manera distinta. Sí. Y por supuesto, hay varias maneras de afrontar esta dificultad. Pero vamos a hablar de algunas. La manera práctica, por decirlo así, que es una manera que sirve en bastantes casos, es pensar en él justo como lo que estamos diciendo que no es como un número. Pero pensar en él siempre como un número muchísimo más grande que cualquier otro que nos aparezca en las cuentas que estemos haciendo. Más grande que el Google. Una barbaridad, todo lo que queramos. Entonces, ¿para qué sirve esta, digamos, por decirlo así, esta manera de pensar? Pues para que así, cuando lo sumemos a cualquier otro número, va a seguir siendo infinito. Porque claro, es una cosa tan grande, que da igual lo que le sumemos, sea 1, sea 5, sea 1000. Es que va a ser insignificante con respecto al número original que tenemos. Estamos de alguna manera llevando al extremo eso que comentabas antes de que cuando teníamos un número de 89 cifras nos da igual que sea uno más arriba que uno más abajo, pues ya ni te quiero contar cuando generalizamos eso al infinito, ¿no? Sumarle 1, sumarle 50, ¿qué más nos da? Claro. Otra cosa que se suele hacer con este tipo, digamos, de idea del infinito es pues que cuando dividimos cualquier cosa por ese como concepto de infinito, nos tiene que salir 0. Ostras, cuidado con esto porque esto tiene ya más aquí esto hay que hablarlo. No es que nos tenga que salir 0 como tal, sino que tiene sentido que sea 0. Vamos a pensar, cuando nosotros dividimos, a nosotros cómo nos enseñan a dividir. Tengo una tarta de cumpleaños y tengo que dividirla entre, normalmente, pues yo que sé, 8 personas, ¿no? Pues un trocito para cada uno. Efectivamente. A la ponga que la tenemos que dividir para 100.000 personas, para 1 millón de personas, para toda la población de la Tierra. Eso mismo. ¿A cuánto vamos a tocar? Pues a algo, pero es que es tan minúsculo que lo todos estaremos de acuerdo en llamarlo 0, ¿no? Efectivamente. Pues esa es un poco la idea de que ya cuando llegamos al infinito, ese número que está por encima de cualquier número, es imposible que no sea 0.
Efectivamente, y esto es como una visión un poco práctica. Vamos a ver, no en todos los contextos podemos hacer esto, pero sí que es verdad que para muchos, sobre todo pues relacionados con el mundo práctico, no, pues no sirve. Es decir, es una manera bastante pues práctica y sencillita de tratar el con infinito, él. sí. Sin embargo, hay otras maneras más filosóficas que lo que hacen es generalizar el concepto de número para poder hablar de las cantidades infinitas. Pero esto me lo voy a guardar un poquito, me lo voy a guardar algo para después. Guárdatelo, Sí. que ya veo por dónde vas. Pero bueno, más que yo pensar en números, ahora estoy pensando en que a veces hablamos de infinito como algo que se cumple siempre, ¿no? En el sentido de, pues si esto se cumple para todos los números, para todos los infinitos números que hay, pues se cumple hasta el infinito. Cosas así, ¿no? Sí. Ese tipo de razonamientos en los que utilizamos el infinito ya no como números, sino como llegar a un sitio, como afirmaciones concretas, ¿cómo trabajamos en este caso con ello? Claro, es que ese es un asunto, porque además ahí es donde, sobre todo, yo te diría que ese es uno de los principales objetivos de poder trabajar con el infinito, ¿no? Claro. Más que tener ahí un número por ahí, pues es poder hacer este tipo de De afirmaciones. razonamientos. Y la verdad es que esto daría para un programa aparte de cómo hacer demostraciones y demás, pero vamos a ver. Lo haremos. Lo haremos, claro que sí, sí, por programa será. Entonces, pero vamos a intentar explicar, por ejemplo, dos maneras que habría de pensar en este tipo de argumentos. Y para eso vamos a coger un argumento en concreto para no perdernos en abstracciones y demás. Un resultado al que todos los chavales se enfrentan en el colegio es que hay infinitos números primos. Sí. Y cuidado, porque esto es una afirmación importante. ¿Tú cómo sabes que hay infinitos? Ya. Has llegado al fin. Porque finitos, ¿cómo sabes? Pues bueno, dices, es que he llegado a un esto y puedo Y ya no hay razonarte más. que no hay más. Pero si hay decir que hay infinitos, ¿tú cómo sabes siempre que tal? Sí. Ahí es donde queremos llegar con el infinito, ¿no? ¿Cómo llegamos a este tipo de razonamientos? Pues va a haber dos maneras. Una manera que se utiliza bastante es, vamos a intentar demostrar que lo contrario, es decir, que lo que es que sean finitos, no puede suceder. Y esto es una manera de demostrar. Estás literalmente rompiendo lo que significa infinito, ¿no? Que Sí, no sí. puede ser finito. Tal cual. Entonces tú dices, pues voy a pensar que sí que es finito. Y me voy a meter en un jaleo que no vamos a explicar aquí, de, por ejemplo, pensar que hay un número finito de números primos. No, pues ponle que hay 1000. Pues yo puedo razonar de alguna manera para decirte, es que no, entonces que tiene se que haber desmontará. más. Se desmonta todo. Y entonces, si no puede ser ningún número finito, ¿qué tiene que ser? Pues infinito. Vale. Y otra manera que también hay, porque por dar variedad, ¿no? Aquí que no quede, es la siguiente. Es decir, vamos a decir que tenemos números primos hasta un cierto tal, y yo siempre te puedo demostrar, sin pensar en cuáles son en concreto, siempre te puedo decir que si yo encuentro un número primo, puedo encontrar uno más grande. Vale. Es decir, yo siempre puedo montar de los que tengo, puedo continuar a un caso siguiente. Siempre lo puedo hacer, porque te lo razono y te lo argumento. Vale, ya veo por dónde vas, ¿no? Es Como como- los números son infinitos, si tengo uno, tengo el siguiente, y Te- por lo tanto tengo el siguiente, y Claro, tengo el siguiente, estás subiendo y no la- se van a acabar. Estás subiendo una escalera en la que tú ya has asegurado que después de un escalón siempre va otro. Entonces, ¿tú hasta dónde subes? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a ningún número parado. Si Sí. llegases a uno, llegarías al siguiente. Claro, estas también. maneras, digamos, de tratar el infinito llegando a él, que ilustran algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de cómo saber que algo está ahí sin saber sin exactamente lo que es. Yo sé que hay infinitos números primos. No quiere decir que los conozca todos. Claro, esa es que una es- idea, esa es una idea eso con es la muy que queremos que os importante. quedéis. Es que eso es algo fundamental. Y estos son dos pruebas. Por supuesto, hay más maneras de hacerlo, pero es lo que decimos, que ilustran una manera, digamos, de pensar y de cómo nos podemos acercar un poquito. ¿no? Efectivamente. Con todo ello nos estamos acercando al infinito. Estamos a las puertas del infinito, pero todavía no podemos tocarlo. Sin embargo, hay veces que sí que nos interesa comprender el infinito en sí mismo. Ya no como el límite de los números grandes que siguen creciendo y creciendo, sino como un mundo completamente diferente. Al margen de Fermat. Con Sixto Martínez y Diego Recaj. Y bueno, trabajar con números grandes nos abruma. Acercarnos al infinito nos asusta.
estar en el infinito ya, esto es otra cosa. O sea, y ahí es precisamente donde necesitamos otro tipo de argumentos. Esas maneras más filosóficas de entender el infinito que mencionabas antes, ¿no? Efectivamente. Y para ello hablabas de generalizar la noción de número. O sea, no pensar en números de la manera a la que estamos acostumbrados, sino de otra manera más filosófica. ¿Pero a qué te refieres exactamente con esto, Sixto? Que lo comprendan los espectadores. Pues mira, a los espectadores, para entender esto, primero tienen que entender cuál es el problema, ¿no?, con los números como los tenemos hasta ahora. Y yo les lanzo una pregunta, que me definan el número 3. Y muchos me van a decir, madre mía, menuda pregunta, ¿no? No, pero defínemelo. Quiero decirte, ¿cómo vas hacia atrás del número 3? Es decir, tú sabes lo que es 3, no lo dudo, por supuesto, pero ¿cómo nos pueden decir los espectadores qué es el número 3? Ya. Es que cuidado. Pues la manera que tenemos en matemáticas, un poco así, Sí, a grandes en plan, pues como el que va por su casa. Con las manos, un poco con las manos. Efectivamente, es definir el número 3 como un saco que puedes coger, y en el que vamos a meter una piedra, otra piedra y otra más. Y eso lo vamos a llamar número 3. Vale. Cuidado, no es un saco donde hay 3 piedras. No, claro, porque estás entonces cayendo en ya una estamos... redundancia de definición que no... Estamos diciendo que el 3 es una cosa con 3... No. No. Es decir, estamos diciendo un saco que tiene una piedra, la siguiente y la siguiente. Eso es el 3. Eso es el 3. Y ahora, lo que vamos a hacer para saber dónde hay 3, pues por ejemplo en este estudio, ahí veo 3 sillas. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger mi saco y voy a poner la primera piedra con la primera silla, la siguiente piedra con la siguiente silla y la siguiente piedra con la siguiente silla. Y si me quedo a la par sin piedras y sin sillas, es que hay 3 sillas. Ahora, imagínate que me quedaran piedras y no hubiera más sillas, pues entonces sé que hay más piedras que sillas. Es decir, de alguna manera estamos razonando como números, porque aquí me podría decir un nombre, 1, 2, 3, ya está. No. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando contamos así, realmente estamos como poniéndole una piedra a cada lado. Y la cuestión es que nos acordamos de todos los sacos que tenemos con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Esa es un poco la manera, digamos, de pensar en abstracto. Es una manera que a mí me fascina de pensar en los números y bueno, es la que nos ayuda realmente a trabajar con el infinito, ¿no? Uh-huh. Para trabajar con el infinito tenemos que pensar en un saco imaginario, evidentemente, donde hay una cantidad de piedras que nunca se va a acabar. Es decir, que si yo me pongo a contar sillas, podré poner piedras y se me acabarán las sillas antes de que se acaben las piedras, porque las piedras nunca se van a acabar. Ahí está. Esa misma idea de que el infinito es un número más grande que todos los demás números la estamos representando ahora con que hay más piedras que nunca se van a acabar. Efectivamente. Esa es un poco la idea de generalizar la noción de número para llegar al infinito. Uh-huh. Pero bueno, ahora te voy a contar, digamos ya para trascender y para llegar al infinito finalmente, Final. otro ejemplo en el que ya no vamos a hablar de piedras en un saco, sino que vamos a hablar de habitaciones de hotel. Oye. Un hotel infinito. ¿A qué nos referimos con un hotel infinito? Pues precisamente a eso. A que por cada número que hay, 1, 2, 3, hay una habitación. Y como hay infinitos números, pues hay infinitas habitaciones. Vale. Este hotel tiene una particularidad y es que hoy cuelga el cartel de lleno. Macho, pues Todas las habitaciones están llenas. Puede estar contento el director, porque qué barbaridad. Todas las habitaciones están llenas. Y entonces llega un nuevo huésped, llega ya a la recepción y le dice: oiga, quería una habitación para esta noche. Y claro, en un hotel normal, cualquier oyente que regente un hotel sabrá que si está colgado el cartel de lleno le va a decir: lo siento, pero hoy no puede alojarse aquí. El Hotel Infinito funciona de manera diferente. ¿Qué es lo que hace el recepcionista en ese momento? Coge por megafonía y dice: oye, todos los huéspedes que hay, que se muevan a la habitación siguiente. Vale, o sea, es decir, el que esté en la habitación 50 se va a mover a la 51. 51, vale. El que esté en la 300 a la 301. O sea, yo miro mi número, le sumo 1 y ahí me voy. Y me muevo, es decir, me corro una habitación hacia el otro lado. Vale. Entonces, el que está en la habitación 1, ¿a dónde se mueve? A la 2. A la 2. ¿Y qué pasa con la habitación 1? Vacía, porque nadie se va tendría que haber una habitación 0 y no la tenemos. Y no la hay. Con lo cual, esa habitación está vacía y ya puede hospedarse ese nuevo huésped que ha venido. Oye, qué negocio, ¿eh? Qué negocio, ¿eh? Qué barbaridad. Vale, ahora viene un autobús. Un autobús, 50 plazas, vienen 50 nuevos huéspedes. Uh-huh. Oiga, que queremos hacer noche aquí en este hotel. El recepcionista, sin problema. Y yo creo que ahora nuestros oyentes con este ejemplo ya sabrán un poco yo sé por dónde vamos a ir, ¿no? Pues por megafonía. Oiga, todos los huéspedes que hay, que se muevan 50 habitaciones más adelante. Vale, claro. ¿Qué va a pasar entonces? Que las habitaciones de la 1 a la 50 se van a mover todos a las habitaciones de la 51 a la 100. ¿Qué pasa con las habitaciones 1 a 50?
que se quedan vacías. Con lo cual, todos los del autobús tienen Podemos su hueco. meter a gente. Esto ya empieza a ser preocupante. Claro. Pero es que ahora ya la liamos del Le todo. vamos a poner la puntilla, La ¿no? puntilla final. Viene un autobús, pero el autobús viene con infinitas personas. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué hacemos con ellas? Es que esto ya Porque, empieza vale, a ser un asunto, ya, ¿eh? ya vemos que uno cabe. 50 caben. Sí. Si pones 1000, Y también si pone hacemos 1000, lo pues mismo. movemos- pero infinitas personas. Cuidado, ¿eh? Pero es que el recepcionista sabe muchas matemáticas. No, el recepcionista tiene calle, el Sí, recepcionista. sí. ¿Qué va a hacer el recepcionista en este caso? Va a decir que se muevan todos los huéspedes a la habitación que es el doble de la que están ahora. Vale, o sea, Cuidado, sí, que lo he dicho esto- muy a la esto- ligera, pero vamos a analizarlo. El que está en la 1 se va A la 2. El que está en la 2 a la a 4. la 4. El que está en la 3 A la a la 6. 6. ¿Te estás dando cuenta de una cosa? Sí, me estoy dando cuenta de que aquí hay habitaciones que se nos están quedando vacías. ¿Y cuáles concretamente? Las impares. Efectivamente, porque todos al irse a una habitación que es el doble de la que estaban Nadie antes, se puede ir en se impar. van a un número par. Así que todos los impares se están quedando libres. Sí. ¿Es esto suficiente para meter a las infinitas personas que vienen? Aparentemente no, porque tú podrías decir, hombre, no hay tantos impares como números Eso había te iba a decir, originalmente, claro, ¿no? Si hay impares y pares, cada uno es la mitad. O sea, sí, eso me parece, ¿no? Lo lógico, es decir, estamos cogiendo la mitad de las cosas que había ahí, pues... Vale, razonamiento. El primero que salga del bus, que se vaya al primer número impar, al 1. Vale, creo que sé por dónde vas. El segundo Vale. que salga del bus, que se vaya al segundo número impar, el 3. El 3. El tercero que se vaya al tercer número impar, El cinco. el 5. ¿Quién se queda sin habitación? Claro, sí, claro, es que no hay nada, porque el 54º será al 54º número impar, que va a estar ahí. Claro, y como hay infinitos números impares, Claro. Esto, cuidado. Eso nos está desmontando ese argumento de que hay la mitad de números impares y la mitad de números pares. Puede parecer raro, pero hay tantos números impares como números naturales existen. Y hay Claro. tantos números pares como números naturales e impares existen. Es un razonamiento que sé que ahora mismo más de uno está con la cabeza rota. Sí. Pero lo que quiero enfatizar con este hotel infinito, que por cierto quiero decir que esta es una paradoja matemática que llamamos el hotel de Hilbert, lo que queremos enfatizar con esto es que el infinito cabe dentro de sí mismo. Es decir, que podemos meter un autobús infinito dentro de un hotel Y aún infinito dejamos hueco. y aún dejamos Porque hueco. si ahora corriésemos todos 50 patas, Ya aún nos seguirían sobrarían 50 más. Y la idea de que podemos comparar los tamaños de cosas infinitas. En este caso, el infinito de los números impares es tan grande como el de los números pares y tan grande como el de los números naturales. Pero hay infinitos más grandes que esos. Cuidado. Si nos vamos, por ejemplo, a los números reales, esos que tienen decimales, que no se repiten, el número pi, todos esos Sí, números sí. reales, de alguna manera, Ajá. esos son un infinito más grande que el infinito de los naturales o el de los impares o el de los pares. Eso ya es otro Sí, tema sí, del que ya. hoy ni de broma vamos a hablar, pero bueno, yo creo que hemos alcanzado el infinito, que es esa Sí, sí, tarea a la ahí que ya queríamos estamos llegar, trabajando en el infinito. y bueno, No, y yo lo que te tengo que decir es que yo si me hago un hotel me lo voy a hacer con tantas habitaciones como números reales, porque vamos, porque ahí ya va a te ser- va a forras ser un negocio completamente. enorme. No, pero a mí siempre me gusta mucho esto, además lo recuerdo con mucho cariño de la carrera, porque es como que de alguna forma te abre un nuevo mundo, ¿no? Tenías unos números que los sabías trabajar de toda la vida y de repente te vas a los infinitos y es como que ocurren cosas paradójicas súper chulas, pero que luego las puedes explicar como estamos pues, diciendo aquí tú y yo, que realmente los argumentos no son raros, pero no son difíciles tampoco de entender. Y a mí esto me fascina porque es como lo que te digo, es crear un nuevo mundo, pero sobre todo, y lo más importante, es que estamos creando nuevas preguntas. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Y bueno, en nuestros programas nos gusta siempre que os vayáis sabiendo que os lleváis algo, que os cambia la manera de ver el mundo y los hace Y verla. ojo, que hoy se llevan pero bueno. Infinitas cosas, ¿no? y bueno, yo creo que en este programa nos llevamos dos. Número Dos, finito, vale. nos contentamos. Por un lado, que sepáis que hay maneras de trabajar los números grandes, que son diferentes a las que igual no estamos acostumbrados, ¿no? Ujú. Cuando se hacen las cosas tan grandes, hay nuevas herramientas muy interesantes que nos permiten, pues eso, trabajar con pues, el número de barajas posibles en el guiñote. Y luego también que hay veces estos conceptos matemáticos como el infinito, donde no es suficiente simplemente conocer la definición como pueda venir en la RAE, sino que
aparentemente un concepto como un poquito marginal, que no se ve y que sin más, bueno, sí, ya está ahí, que realmente esconden mundos enteros detrás que son muy interesantes. Y bueno, precisamente ese mundo del infinito y todo lo que hemos traído para llegar hasta ahí, pues sabemos que es muy complejo y no es el objetivo de los oyentes, y no es el objetivo que los oyentes hoy se sientan cómodos con todo esto que les hemos contado. De hecho, casi pretendemos que se sientan un poco incómodos, ¿no? Que se queden con dudas, pero que por lo menos sepan de qué preguntas tienen dudas. Así que, si aún nos quedan ganas de volver la próxima vez, nosotros os esperamos aquí, al margen de Fermat. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast.